Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Tanto, este podcast semanal de The Objective. Hoy les habla Álvaro Nieto porque Rocío Regidor, la habitual conductora de este programa, pues se encuentra un poco, en fin, débil. Sigue trabajando, pero ha preferido hoy no estar aquí a los mandos para no contagiar a nuestros invitados. El menú que les tenemos hoy previsto incluye, en primer lugar, hablar de Venezuela, que sigue de actualidad. Miren ustedes que han pasado ya semanas desde que se celebraron las elecciones, pero Maduro sigue ahí, el monstruo sigue ahí, pero es que además cada día que pasa tenemos nuevas noticias en relación a este asunto. Después nos meteremos en terreno económico porque les vamos a desvelar unos datos que son espectaculares sobre a qué se dedican los españoles y de qué viven exactamente los españoles. Y se darán cuenta cómo alguno de los datos seguramente les va a sorprender enormemente. Estaremos hablando de ese asunto con Enrique Morales. Y finalmente hablaremos con Teresa Gómez de un escándalo que ha desvelado The Objective esta semana relacionado con las administraciones de loterías del Estado. No se lo pueden perder porque realmente es también increíble lo que a veces pasa en la administración española. Y de postre les tengo reservada una sorpresa, pero eso se lo diré un poquito más tarde. Ahora empezamos ya sin más dilación con nuestros compañeros a hablar de Venezuela. Y ya están aquí con nosotros Josema Calvo, nuestro director de calidad. ¿Qué tal, Josema? ¿Qué tal? Muy buenas. Josema lleva varias semanas con nosotros. Supongo que ustedes ya habrán notado que ha mejorado la calidad del producto, porque para eso le hemos traído, para elevar aquí el nivel, que ya era bueno, pero bueno, todavía falta mucho por avanzar. ¿Cómo has notado la calidad? Las dos cosas, buena y mejorable. Buena y mejorable. Mejorable es todo siempre en un producto rápido de comunicación. Como en la vida. No hay nada que hacer. Estamos haciendo borradores de la historia. Bueno. Borradores de la historia solo. Bueno, este que acaban de escuchar también está con nosotros, que es Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nuestro jefe de redacción y experto en asuntos en muchos asuntos, pero especialmente en asuntos exteriores. A ver, tenemos que hablar de Venezuela en concreto por varios temas, porque bueno, esto no para. Tenemos por un lado quizás lo más gordo, yo creo que lo más escandaloso, es que se ha sabido esta semana, además porque lo ha filtrado el propio chavismo, que, atención, Edmundo González no salió de Venezuela, digamos, en unas circunstancias normales. Ya intuíamos que algo extraño pasaba porque, bueno, había ganado las elecciones y, hombre, en principio el que ha ganado las elecciones no tiene por qué marcharse de su país. Pidió asilo en España, eso sí lo saben ustedes. Sabíamos que había estado refugiado prácticamente después de las elecciones en la embajada holandesa y luego los últimos días en la española, pero hete aquí que se han descubierto unas fotografías en las que se ve al señor Edmundo González firmando una especie de documento en el que, digamos, renuncia a exigir sus derechos como presidente legítimo, ganador de las elecciones, y además lo hace en presencia de dos hermanos que son como los Dalton. Son Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, ya saben ustedes, la famosa Delcy del Delcy Gate, la que se coló en España gracias a Ábalos cuando no tenía que haber pisado suelo español porque estaba sancionada por la Unión Europea. Y su hermano Jorge, que ahora mismo es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Estos dos se metieron en la residencia del embajador español en Caracas. Y allí no sabemos muy bien qué pasó, pero hemos sabido por Edmundo González, que ya saben que está en Madrid, que él recibió todo tipo de coacciones, presiones y amenazas. Así lo ha dicho. Es decir, resumen, coacciones, amenazas y presiones de dos esbirros del chavismo consentidas por el embajador de España en su propia residencia. A mí esto me escandaliza sobremanera, pero no sé cómo lo veis vosotros, porque en realidad en España la oposición efectivamente ha elevado el tono y ha pedido la dimisión de Álvarez, del ministro de Exteriores, que todavía, que yo sepa, no ha dicho muchas cosas sobre esto, ahora nos contará Antonio, pero es que es verdad
que no percibo gran escándalo en las filas, digamos, que apoyan al gobierno ni en los medios que apoyan al gobierno. Pero a mí esto de que en la residencia de un embajador español haya presiones hacia el tipo que ha ganado unas elecciones limpiamente me parece, en fin, de aurora boreal. A ver, Antonio. Claro, es que cuando Edmundo ingresó en la embajada española y pidió asilo porque en la holandesa no se encontraba ya en una situación idónea para él, el embajador holandés estaba a punto de irse a su país y con la situación que había en la Argentina, donde hay otros 6 opositores de María Corina Machado refugiados y donde el chavismo ha rodeado y ha casi asaltado la embajada, pues él decidió ese 5 de septiembre irse a la embajada española y pedir asilo. Cuando hizo eso, lo normal y lo que pasó es que las autoridades españolas, una vez que le permitieron entrar allí, pidieron un salvoconducto para su salida hacia España, ¿no? Y ahí es cuando nos hemos enterado de esta situación un tanto esperpéntica y sorprendente, ¿no? Que las 2 manos derechas que tiene Nicolás Maduro junto con Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, se personaron en la embajada para exigirle, a cambio de su salida hacia España, pues esta carta que hemos conocido en los últimos días y que él asegura que ocurrió todo bajo coacciones inenarrables. Así lo ha calificado el presidente electo de Venezuela. El hecho de que la negociación se haya producido en suelo español es sorprendente y hay que recordar que el ministro Álvarez insistió una y otra vez en que no había habido negociación con el chavismo. Pues si eso no es negociación, que venga Dios y lo vea. Y claro, las fotografías que hay dejan en muy mal lugar a la embajada española. Todo hace pensar, y así me lo han trasladado a mí fuentes del ministerio, en que fueron tomadas de forma subrepticia, sin que los que estaban allí lo supieran, y apuntan directamente a un espionaje dirigido por el chavismo para utilizar esas fotografías o audios que supuestamente se grabaron en esas horas con el fin de seguir amenazando, amedrentando al presidente electo de Venezuela. Vaya papelón, Josema, el de la diplomacia española, porque efectivamente, como dice Antonio, o sea, dejarse hacer fotografías en un momento tan comprometedor como ese, dentro de tu propia residencia, además que sale el embajador en una de las fotos con un aspecto lamentable, todo hay que decirlo, para ser diplomático, en fin, supongo que sería domingo a las 6 de la mañana, porque va casi con el pijama puesto el señor embajador Ramón Santos. Era sábado. Era sábado, pues claro, pues fíjate, casi la clavo, porque es que, claro, no se justifica, o desde mi punto de vista, no tiene un pase que un embajador de España aparezca con esas pintas delante de 2 sinvergüenzas. O sea, además hay un protocolo muy estricto en la embajada y la residencia allí en Caracas que se ha aplicado de forma exhaustiva y sin excepciones, fuese la persona que fuese al interior de la residencia, y que consiste básicamente en que los policías reclaman los móviles a toda persona que entra en la residencia del embajador español para evitar precisamente posibles espionajes. Con lo cual, en teoría, Delcy y Jorge Rodríguez tuvieron que dejar sus móviles a la entrada de la residencia. ¿Pero qué van a dejar, Antonio? Pero si estos se pasean como si fuera su propia casa. Si es que ese es el problema, si da la sensación que estaban en su propia casa. Pero ahí hay alguien más, el que hace las fotos, claro. Es una tercera persona que desconocemos quién es. Se puede pensar que es alguien de la propia delegación chavista, que seguramente consiguió, esto es una suposición nuestra o que nos han trasladado de algunos diplomáticos, ¿no? Que seguramente consiguió meter ese aparato sin que le descubrieran la entrada. Antes de darte paso, Josema, déjame que le pregunte una última cosa para a ver si Antonio nos puede aportar un poco de información al respecto. Antonio, ¿tenemos claro si internacionalmente la casa de un embajador, porque no es la embajada, es la residencia oficial del embajador, eso es terreno nacional? Es decir, ¿eso es España? Porque claro, si eso es España,
el gobierno está incumpliendo las sanciones internacionales que pesan contra Delcy Rodríguez, que ya saben ustedes que no puede acceder a territorio comunitario ni al de Estados Unidos. Ese fue el gran problema del Delcygate, que de repente aterrizó en Madrid y el ministro Ábalos estuvo con ella durante 1 hora y media entre el avión y la sala VIP. ¿Aquí estamos de nuevo ante un Delcygate o está más o menos claro si eso es territorio venezolano? ¿Qué es? Yo también lo veo como un incumplimiento de las sanciones europeas. Ese territorio, a todos los efectos diplomáticos, es territorio español. Tanto la embajada como un consulado como la residencia del embajador tiene ese estatus y el hecho de que ella ingresase en su interior ya es un incumplimiento de las sanciones. A lo único que se agarran algunos es que no estaba en lo que es la Unión Europea, sino a miles de kilómetros de distancia, pero en cuestiones diplomáticas un territorio como la residencia de un embajador tiene rango diplomático. A ver, Josema, ¿cómo ves la situación? Bueno, si todo es como parece, y eso lo estamos viendo en documentos gráficos y en los testimonios del propio presidente electo, es escalofriante. A mí, por lo menos, me horrorizan un par de cosas. Primero, ¿cómo es posible que se filtren estas fotos y esta información creyendo que van a perjudicar al presidente electo? ¿Cómo es posible que contemplen con tanta naturalidad el régimen chavista, que se puede hacer esto todos los días, ir a la residencia de un embajador y chantajear y amenazar a una persona así, diciendo lárgate o verás tu hija o verás tu otra hija? Y lo filtran. Es decir, yo entendería el filtrado contrario. Entendería que hubiera ahí una persona que superficialmente hubiera tomado unas imágenes y nos hiciera saber, miren ustedes, esto fue así, por eso ocurrió. Pero es al revés, es una locura. 1. Y 2, al gobierno venezolano lo deja en el lugar en el que está. Son 2 chantajistas que van a hacer su trabajo. Al gobierno español le dejan un lugar regular cuando lleva días y días diciendo no hemos tenido nada que ver, ha sido toda una cosa tremenda. Vamos a enlazar con más cosas. Estos 2 chicos españoles, bueno, no sé yo, sí, vamos a preguntar por ellos. Hay que condenar. No, vamos a esperar a que la Unión Europea entre en ello, porque ¿cómo vamos a nosotros a ir? Una detrás de otra es algo tan indigno, tan antipolítica exterior y tan terroríficamente vergonzoso para millones de venezolanos, que creo que no se van a olvidar de esto en mucho, mucho, mucho tiempo. Y quizá de aquí deberíamos hablar hoy un segundo, en este momento, del Parlamento Europeo, del Pleno del Parlamento Europeo. Venga, y de lo que acaba de hacer. Ha hecho algo importante pese a la oposición de la bancada socialista, que no quería que se adoptara la resolución que finalmente se ha adoptado. Es muy completa y es muy firme. Se me van a olvidar cosas y vosotros me vais a ayudar, pero piden que se reconozca al presidente electo, piden que a la Unión Europea contribuya a que tome posesión el 10 de enero, piden la detención internacional de Maduro, pide que la Unión Europea, con las sanciones que han decaído, las vuelva a activar sobre personas del Consejo Nacional Electoral y otros algo del chavismo. Condena las muertes, la detención y la represión. Llama la atención sobre que este gobierno ha echado del país a 8 millones de personas y alerta de una nueva explosión demográfica de salida. Son muchas cosas. El Parlamento es un sitio complicado, de mucha sensibilidad. Ya no hay excusa para este gobierno. Ya ha hablado el Parlamento Europeo. ¿Podríamos por lo menos oficialmente ponernos a su nivel? Ya no digo que lideremos, ¿cómo va a liderar España algo en Iberoamérica? Que sería lo suyo. Ya por lo menos ponernos a ese nivel. Hombre, yo creo que precisamente las 2 cosas que acabas de contar y de enlazar, a quien dejan mal es al gobierno español. Es decir, esas fotos en la residencia del embajador no dejan mal a Edmundo, porque ya entendemos sus motivos, no dejan mal al chavismo, porque en realidad ya tenemos un mal concepto del chavismo, esto no lo va a empeorar, pero a quien dejan mal es a Sánchez y a su embajador, porque evidentemente están siendo cómplices de unos matones que van allí a presionar a un señor mayor. Y luego lo de Bruselas, lo del Parlamento Europeo, lo mismo. Es decir, a quien deja mal la resolución aprobada hoy en el Parlamento Europeo es al gobierno de Sánchez, que se niega sistemáticamente a llamar dictadura lo que es una dictadura y a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones. Entonces, mi pregunta quizás es
¿por qué el chavismo en este momento filtra esas imágenes que dejan mal a Sánchez? No sé si es que a lo mejor efectivamente estamos en una especie de ruptura controlada de las relaciones. Yo, que modestamente creo que soy bastante especialista contando los vínculos entre Sánchez y Maduro, y de hecho tengo un libro al respecto, pero claro, hemos visto en los últimos días cómo ha habido cierta tensión entre los dos gobiernos. El propio Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han encrespado los ánimos y han hablado muy mal de España. Han detenido a dos chicos del País Vasco que ellos dicen que son terroristas y espías y no sé qué, pero bueno, que tiene toda la pinta que eran dos que estaban allí haciendo turismo en la selva. En fin, no sé si veis aquí una especie de ruptura o es todo un paripé, porque a veces yo hay días que pienso que es todo un paripé y otros días que pienso que efectivamente está habiendo una ruptura porque ya efectivamente ni Sánchez puede seguir apoyando a Maduro. Yo creo que me cuesta ver la ruptura total de relaciones diplomáticas entre ambos países. Yo creo que Maduro no va a llegar tan lejos. Sí que está en una confrontación porque tiene que agarrarse a la silla del poder y le vienen 2 meses o 3 meses hasta el 10 de enero muy complicados. Entonces se tiene que defender con uñas y dientes. Y lo que han intentado con las fotografías y posiblemente con esos vídeos que ya ha amenazado Jorge Rodríguez con desvelarlos es intentar destruir a Edmundo González antes de esa fecha, del 10 de enero, ¿no? Ese es el objetivo de por qué sacan ahora las fotografías, porque es una respuesta a lo que el presidente electo decía en su primer vídeo en el que afirmaba sentirse coaccionado, ¿no? Y entonces el chavismo contraataca con las fotografías. Y yo creo que va a haber también unos audios próximamente. No tengo las claves internas del funcionamiento del gobierno venezolano y de qué quiere de España. Hay una relación un poco extraña entre los dos gobiernos. Sí sé que esta filtración no hay que ser ningún experto para saber que perjudica gravemente al gobierno, que le deja mal y que después de esto seguramente van a venir más cosas. ¿Por qué? ¿Qué bazas? ¿Tanto duele que una ministra, del gobierno diga que eso es una dictadura? ¿Tanto duele que Borrell casi en su despedida hable también de situación dictatorial? ¿Va a tener que estar así este gobierno de España? Ojo, la parte socialista del gobierno, que hay parte del gobierno de España que hasta aplaude al gobierno venezolano. Bueno, no solo aplaude, hay una parte del gobierno de España y de los socios que apoyan al gobierno de España que están tildando a Edmundo González de ultraderechista, extremista, antidemócrata y cosas parecidas, ¿no? Hay que recordar en esta historia que el chavismo tiene muchas pruebas y muchos datos e informaciones que pueden comprometer al gobierno de España. Estas fotos que hemos visto es la demostración de que el chavismo se las gasta así. Y no descartemos que el día del Delsigate también grabaran, porque esa era una de las hipótesis. Cuando se reúnen Ábalos y Delsi dentro del avión, ¿alguien cree que no van a estar grabando la escena? Pues claro, seguro. Y hay que recordar que como los vínculos han sido muy estrechos durante los últimos años y el propio Zapatero está muy involucrado en Venezuela, yo creo que tienen agarrado al gobierno bastante bien. Entonces yo creo que ahora están en una especie de tira y afloja. Vamos a ver en qué acaba esto. Pero yo siempre he sostenido que el día que caiga Maduro, si es que cae, a continuación empezarán a rodar cabezas en España porque nos empezaremos a enterar de cosas que ahora mismo pues ni podemos siquiera imaginar, ¿no? Pero bueno, en fin, esto no sé si es ciencia ficción porque como se está demostrando, tumbar a Maduro no parece fácil y no sé si esta vez tampoco se logrará. Vamos a ver, realmente a mí lo que me parece impresionante es esas decenas de miles de españoles que hay de venezolanos que hay en España, cómo van a las manifestaciones, cómo agradecen la solidaridad. Esos 8 millones, se dice pronto, 8 millones de personas fuera de su país, están en Miami, están en Bogotá, están en Santiago de Chile y en Buenos Aires, están en Murcia, en Madrid, en Valencia. 8 millones es terrorífico, es destrozar una sociedad.
todo eso le va a pedir cuentas a la historia y le va a pedir cuentas a estos. Que salgan o no ahora, no digo que es lo de menos, digo que es la letra pequeña. La letra grande es: este régimen ha destrozado una sociedad o un país, no se puede ser cómplice de ello, sino al contrario, hay que liderar la resistencia a ello, y la historia tendrá en cuenta quién hizo qué en cada momento y qué cada cosa. Fíjate que María Corina Machado ha dado varios datos en estas últimas semanas increíbles, ¿no? Edmundo González ganó con el 67% de los votos frente a un 30% de Nicolás Maduro, una diferencia de unos 4 millones. Y ella insiste en que si esos 8 millones de exiliados venezolanos hubieran podido votar, porque es que es una cosa increíble, y quizá la gente no lo sabe, pero es que Maduro impide a los exiliados votar en las elecciones en Venezuela. Si esa masa de gente hubiera votado, posiblemente la victoria hubiera sido 90 contra 10. En fin, eso lo dice todo, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablándoles de Venezuela, porque me temo que este asunto, al menos hasta el 10 de enero, nos va a dar muchas tardes de gloria. El 10 de enero es el día que en teoría tiene que asumir el nuevo presidente, que ahora mismo pues es Maduro, el comité electoral. ¿Cómo? Curiosamente, la fecha del 10 de enero está escogida muy bien, porque es unos días antes de la toma de posesión del próximo presidente de Estados Unidos. Con lo cual se anticipan un poquito con el fin de ver si Trump o Kamala, quién de los dos gana, y yo creo que buscaron esa fecha con toda la intención del mundo para adelantarse a la persona que se sentase en la Casa Blanca. Bueno, pues veremos qué sucede aquí entonces, se lo iremos contando en The Objective y, por supuesto, con nuestros compañeros. Gracias, Josema Calvo, y gracias, Antonio Rodríguez. Bueno, pues ahora estamos ya aquí con Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Álvaro. Bien. Bueno, pues hemos traído a Enrique porque la verdad es que esta semana en The Objective ha dado un dato espectacular. Ya el verano pasado, ya en el verano del año 23, en The Objective, un día abrimos el periódico a 5 columnas con un dato espectacular, porque les contamos en aquella ocasión, hace un año, que en España, por primera vez, ya había tantos trabajadores viviendo del Estado que trabajadores viviendo de empresas privadas. Es decir, en el primer grupo nosotros metemos a los funcionarios, a los parados, a los pensionistas y a los que reciben un subsidio, y ese grupo ya en el verano pasado, por primera vez en nuestra historia, igualó al grupo de los que estamos trabajando en empresas privadas o en autoempleo, es decir, a los que son autónomos o trabajan en una pyme, ¿no? Bueno, pues un año después hemos vuelto a hacer los cálculos y resulta que ya no es que estén iguales los dos grupos, es que hay miles de personas más en el primero respecto al segundo. Es decir, ahora mismo en España hay mucha más gente trabajando o cobrando del Estado, es decir, viviendo, por así decirlo, del Estado, de lo que le paga el Estado, ya sea por un trabajo o por un subsidio, que gente viviendo o trabajando en el sector privado. A ver, Enrique, danos los datos, porque creo que son escalofriantes, porque en el plazo de apenas un año la cifra se ha disparado. Es decir, esto no es que evolucione poquito a poco, es que esto va a más y yo no sé dónde está el final. A ver, cuéntanos. Efectivamente, Álvaro. Nuestro análisis hay que destacar que ha sido muy conservador. Es decir, no hemos buscado una noticia que forzada. Es decir, y el dato que nos sale es que hay 500.000 de personas que están recibiendo alguna paga, subsidio, sueldo público o pensión del Estado, mientras que hay 500.000 personas menos, 500.000 de personas menos, que están trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Esto no es una crítica a los subsidios, ni que haya funcionarios, ni no. El problema es cuando se convierte en un asunto económico preocupante. Es decir, ¿cómo podemos mantener esa estructura tan sólida que tiene el Estado a costa de los salarios y de las cotizaciones de los trabajadores? Ese es el principal problema. Bueno, vemos, no hemos hecho el cálculo de pensiones,
que hay 1 millón de pensiones más que pensionistas, hemos mirado pensionistas, no hemos hecho el cálculo de parados, hemos hecho el cálculo de los parados que están recibiendo algún subsidio contributivo o no contributivo, y hemos mirado también las pensiones de los funcionarios, el número de funcionarios y también las pensiones no contributivas. Y por último, hemos metido dos subsidios, que son el ingreso mínimo vital, que es la medida estrella de Pedro Sánchez, y la dependencia, que si bien la reciben los jubilados, estas cuantías van a parar a familiares o a otros trabajadores, pero a cuenta del Estado, lógicamente. A ver, pero ¿y en términos absolutos de cuánta gente estamos hablando? Es decir, ¿cuántos hay en el grupo 1? Es decir, de los que viven del dinero que les aporta el Estado, ya sea porque son empleados públicos, funcionarios, pensionistas, parados o subsidiados. ¿Estos cuántos son? Sí, bien. El cálculo que hemos hecho es 18.200.000. Esos son 18.200.000. Efectivamente. Y en el otro grupo, es decir, la gente que estamos trabajando en la empresa privada o somos autónomos, ¿cuántos somos? No llegan a 17.700.000. ¿Esto, Enrique, es normal? Es decir, en un país occidental de nuestro entorno, ¿esto es lo normal? ¿Que haya más en el grupo 1 que en el grupo 2? No, yo vamos, por lo que se dicen que en España no hay funcionarios o que hay menos funcionarios que en otros países europeos, pero digamos que el cúmulo de ayudas de gente que recibe un subsidio y tal, es que es imposible decir. Si lo hay en algún país europeo, que yo no he mirado todos, es una situación muy difícil de sostener, y más en el contexto en el que estamos. Es decir, necesitamos mano de obra, que al final vamos a tener que recurrir a la mano de obra extranjera, que bueno, es una solución muy buena y digna. Pero el problema es el contexto de la población española. Está envejeciendo, llega el baby boom, la generación más numerosa, las pensiones no paran de aumentar, los complementos no paran de aumentar. Entonces llega un momento que incluso hay muchas pensiones que son mucho más elevadas que muchos salarios. Entonces es insostenible, ese es el problema. Claro, porque aquí lo peor seguramente sea la tendencia. Es decir, venimos de hace un año que estaban las cifras empatadas, ahora es 500.000 más de personas en el grupo 1 respecto al grupo 2, y el año que viene no sé dónde estaremos. Sí. Pero todas las tendencias apuntan en la misma dirección, porque como estás diciendo ahora mismo tú, en España sabemos que cada año hay más funcionarios, porque el gobierno efectivamente no para de sacar plazas nuevas, cada día hay más pensionistas, porque hay un envejecimiento de la población, y cada día hay más subsidiados y gente que recibe ayudas, porque el gobierno no para de inventarse ayudas y de inventarse subsidios. Parados, afortunadamente, pues tenemos más o menos los mismos o un poquito menos, pero lo demás va todo en la misma dirección. Y, por supuesto, no se pueden extraer conclusiones políticas al respecto porque, lógicamente, tanto el Grupo 1 como el 2 son muy variopintos ideológicamente, pero sí que es cierto que la estrategia parece clara. A Sánchez, cuanto más gordo o más grande sea el Grupo 1, parece que no le va mal. Imagínense ustedes si los del Grupo 1 votan mayoritariamente a Sánchez y los del Grupo 2 mayoritariamente a Feijóo. Bueno, pues con esta deriva en la que estamos, no parece que Feijóo le vaya a poder dar la vuelta fácilmente a la situación en unas nuevas elecciones, sobre todo si cada vez hay más gente viviendo del Estado y menos viviendo de su trabajo en el sector privado. Pero bueno, esto ya son derivadas político-sociológicas que lógicamente cada uno está en su derecho de hacer o no hacer, o de creerse o no creerse. A mí personalmente me parece no solo lo que está diciendo Enrique, que es peligroso seguir cebando y haciendo que el Estado gaste y gaste y gaste sin que haya más gente en el otro lado, sino que creo que efectivamente no parece que a Sánchez le vaya mal este asunto, porque efectivamente él sigue subiendo el sueldo de los funcionarios, sigue subiendo el sueldo de los pensionistas, sigue aumentando los subsidios, y sin embargo a los del otro grupo siempre los machaca, ¿no? A más impuestos, a los autónomos los tiene fritos completamente, a los empresarios ya ni digamos, o sea que no está precisamente favoreciendo ni su enriquecimiento ni su incremento como base total, ¿no? Porque quizás podríamos mantener a los del grupo 1 si en el grupo 2 fuéramos muchos más, pero no parece que suba la cifra. No. Efectivamente, pese a que ha habido un pequeño repunte del empleo y tal, pero es curioso que
luego cuando llega una fase mala, una crisis, pues claro, el empleo sigue más o menos igual, pero a costa del aumento de los funcionarios. Y por cierto, hay sorpresas, y ya lo vimos aquí, ¿no? Pues siempre hemos pensado que había casi 2.800.000 funcionarios, según el boletín de las administraciones públicas, pero resulta que hay 200.000 más. Pero además es que son funcionarios con empleo precario. Entonces, es decir, se está creando empleo además en el sector público muy precario, un empleo que cuesta, pero que no mantiene los servicios. Imaginen ustedes, porque claro, ahora tenemos esta situación, 500.000 más viviendo del Estado que no, pero estamos en una situación de buen ciclo económico, por así decirlo, porque la economía española, por unas cosas o por otras, aguanta de momento, tenemos fondos europeos, no deja de crecer el Producto Interior Bruto, en realidad crece porque somos más personas, porque hay más gente produciendo, pero bueno, eso es otro tema. Pero imagínense ustedes qué pasaría si en España entramos en una dinámica de vacas flacas, es decir, en el momento en que entremos de verdad en una crisis económica, los del grupo 2 se van a desplomar, va a dejar de haber un montón de gente trabajando en el ámbito privado y esa gente va a pasar, muchos de ellos, al grupo 1 porque van a empezar a demandar fondos del Estado, se van a apuntar al paro, van a necesitar un subsidio, ¿no? O sea que en un momento delicado esto va a dispararse aún más. Efectivamente, Álvaro, además es que es cíclico, o sea, es decir, no es que podamos hacerlo o no, es decir, pasará y además nos vamos a encontrar en una situación todavía más grave porque los fondos europeos nos han salvado, pero vamos, han solucionado muchísimos problemas de los que ha tenido hasta ahora Pedro Sánchez, a una lluvia de millones increíble, pero si nos encontramos dentro de 3 años, ojalá no, con una situación mala, se puede convertir en un problema muy, muy, muy grave. No puede, es como una familia, es decir, tú no puedes gastar más de lo que ingresas y es lo que estamos haciendo. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, y seguiremos contando cosas en las próximas semanas. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, y esta semana en nuestro capítulo Grandes escándalos descubiertos por The Objective tenemos a Teresa Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y esta semana nos ha desvelado una historia tremenda, que es, en fin, un asunto que yo ya había oído, Teresa, que había mucho chanchullo ahí, porque sí. El tema de las loterías en España, los estancos, las administraciones de loterías siempre... En fin, han tenido un tufillo de corrupción ahí detrás, o al menos siempre se ha dicho, ¿no? Que cómo es posible que pasen de padres a hijos y cosas de estas, ¿no? Que creo que pasa un poco también con las farmacias, por cierto, pero no recuerdo bien. Bueno, tú nos has contado que hay un escándalo en loterías que se está judicializando y que además salpica directamente a María Jesús Montero. A ver, cuéntanos los detalles. Mira, como bien decías, es verdad que hay en determinados sectores que siempre ha olido a que ha habido corrupción desde siempre. Por ejemplo, los administradores concursales, las administraciones, es una cosa que no está regulado, ¿no? Por la ley, y es verdad que el que un administrador concursal tenga determinados concursos o un número bastante significativo de concursos, pues huele a corrupción, ¿no? Pues lo mismo pasaba con la lotería del Estado, ¿no? Que es, en España tenemos 52 delegaciones de lotería del Estado, una por cada provincia, y se destina alrededor de 25 millones anuales, es decir, bastante dinero, y además es difícil hacerte con una delegación, porque tú piensas, bueno, ¿y qué tengo que hacer para poderme hacer con una? Pues pero espérate un momento, o sea, aparte de las, digamos, administraciones de loterías que todos vemos por la calle... Que esas hay 10.900. Vale, tú no te refieres España, a eso, tú te refieres a una cosa que se llama Delegación Provincial de Loterías. Eso es. Hay 50... ¿Qué hace una delegación? Pues la Delegación Provincial lo que hace es administrar todos esos puntos de venta, las 10.900 puntos de venta de lotería que sí que vemos nosotros cuando vamos a comprar la lotería o cualquier apuesta, ¿no? Diferente, pues lo que hace la delegación provincial es poder administrar y gestionar todos esos puntos de venta. ¿Qué ocurre? Que esto no depende directamente del SELAE. Es decir, el SELAE, que es el organismo dependiente de Hacienda que se encarga de esto, lo que hace que es subcontrata ese servicio, esa
esa delegación. Y cualquier ciudadano se puede presentar a representar al SELAE en la delegación en la provincia de turno. Es decir, hay un concurso público para competir por ser el representante provincial. Eso es. ¿Y qué pasa? ¿Que eso está amañado? Eso es lo que se ha denunciado, que efectivamente está amañado. Porque es cierto que es muy difícil que entres en circulación o que puedas optar a una si no eres familiar de alguien que anteriormente ha tenido una delegación. ¿Qué ocurre? ¿Te puntúan mejor si eres familiar? No. No te dan un punto más. Te enteras antes. Te enteras te antes enteras de que está cuando disponible. sale el Vale. concurso y demás. Vale. Que no debería ser Tienes así. un poco de información privilegiada. Que no debería ser así porque la Bueno, publicidad, eso es un delito, eso es un efectivamente, delito. la publicidad debería ser, pues eso, valga la redundancia, pública para todos los ciudadanos y todos deberíamos tener las mismas oportunidades para poder optar a esa delegación. Pero no ocurre. Partiendo del hecho de que no ocurre, luego, pues lo que se ha denunciado es, bueno, pues hay una persona que quiso, que ya conocía bien el mundo porque ha trabajado en el entorno y dijo, vale, pues ahora queda libre mi delegación, pues voy a optar a ella, ¿por qué no? O sea, queda libre. Yo he hecho todos los cursos que te piden a la hora de poder optar a la delegación y creo que conozco bien este mundillo y que aunque no tengo familiares que anteriormente han dirigido estas delegaciones, puedo optar y lo conozco. Entonces lo hizo y casualmente no lo ganó. ¿Y quién ganó? Ganó el hijo del anterior delegado. Vaya. Entonces esa persona dijo, bueno, pues a partir de ahora ya sí que voy a denunciar toda esta trama de corrupción ¿Y dónde que lo ha durante llevado? años... ¿Dónde lo ha llevado? Pues la ha llevado a Plaza Castilla, A los porque juzgados de Madrid. el SELAE está En Madrid. domiciliado en Madrid. Pero denuncia una trama, ¿no? No denuncia ese contrato, esa adjudicación. No, ni mucho menos, porque esto ocurre en toda España. Ha ocurrido en Cuenca, ha ocurrido en Lugo, ha ocurrido en Sevilla, ha ocurrido en muchísimas provincias. O sea, que por sistema, a pesar de que hay un teórico concurso público al que pueden concurrir todos los ciudadanos, resulta que al final se lo acaban adjudicando siempre al hijo del que estaba antes. Efectivamente. Incluso, que es lo que se denuncia, es que en muchas ocasiones el que gana no cumple con los requisitos que exige el concurso, como por ejemplo, dependiendo de la delegación, el local que tú presentas, este local va a ser la delegación, tiene que tener unas características de unos metros determinados dependiendo de la provincia. Pues en muchas ocasiones se ha visto que esos locales no cumplen ese requisito mínimo de, pues dependiendo, imagínate, de 160 metros cuadrados, pues que no lo cumplen y tienen 100 metros cuadrados y aún así le dan la delegación cuando esto es un requisito imprescindible. Tampoco publican pues el resultado, la calificación que han obtenido el resto de... No me digas. Efectivamente. O sea, no se puede saber ni siquiera los puntos que han obtenido ni nada. En muchas delegaciones las notas que le han puesto. No lo publican. O sea, que es prácticamente una adjudicación a dedo. Sí, eso es lo que han denunciado, que sean adjudicaciones a dedos. ¿Y por qué dices que salpica a la ministra Montero? Bueno, pues salpica a la ministra Montero porque obviamente el SELAE depende del Ministerio de Hacienda y el máximo representante del SELAE, el presidente, está puesto en dicho puesto por la ministra Montero. Es una persona de su confianza. Es una persona de su confianza, de la época de Andalucía, de cuando ella era consejera de Sanidad, pues él era un alto cargo en Sanidad con ella y ella le colocó ahí. Bueno, pues interesantísimo este asunto y por supuesto, pues en fin, tiene muy mala pinta. ¿Se va a judicializar o está judicializado ya? Bueno, ya se ha puesto la querella, una querella y además a esta querella se le ha incorporado una investigación realizada por un equipo de detectives donde se ha ido estudiando las distintas irregularidades por delegaciones y yo puedo decir que leo a lo largo de la semana bastantes querellas y he visto pocas querellas tan bien redactadas y argumentadas como esta. Bueno, pues ya saben ustedes lo que pasa en loterías. Esto no lo leerán en otros sitios. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque Loterías es uno de los principales anunciantes de España. Lo que pasa es que aquí en The Objective no tenemos miedo a publicar estas cosas porque tampoco tenemos miedo a perder ningún euro de publicidad de lotería, porque es que no nos pone un céntimo lotería. No tenemos nada que perder. No nos pone Loterías ni nos pone ninguna de las otras empresas públicas que controla el gobierno, ni por supuesto ningún ministerio del gobierno de España, que es el principal anunciante de España. El principal anunciante es el gobierno, cosa que no ocurre en ningún sitio de Europa Occidental, y de las 15 primeras empresas que más invierten en publicidad en España, 3 son públicas. Es decir, aparte del gobierno, que es el número 1, en el ranking 15
Hay 3 empresas: Loterías, Renfe y Correos. Aquí estamos sin ningún céntimo de ellos, no pasa nada, seguiremos trabajando y, por supuesto, seguiremos denunciando todo esto, porque gracias a no tener un céntimo somos perfectamente libres, o casi diría que más libres aún, de publicar lo que nos dé la gana. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, digamos, en su versión habitual. Hemos tenido, yo creo, un menú muy variado y muy interesante, ¿no? Venezuela, hemos hablado también de cómo vivimos los españoles, de qué vivimos, por así decirlo, y de cómo está estructurado, digamos, el trabajo en España, y esta última historia sobre loterías y estos escándalos que bueno, son muy de The Objective, porque en realidad nadie habla sobre ellos. Pero hoy les tengo una sorpresita final. Hoy les vamos a dejar en este podcast al tanto, escuchando, si ustedes quieren, un desayuno informativo que ha tenido lugar esta semana, el miércoles en concreto, en Madrid, en el Hotel Ritz, y organizado por el Nueva Economía Forum. El Nueva Economía Forum es un foro de conferencias a donde acuden habitualmente, sobre todo políticos y empresarios, a contar diversos temas, diversos asuntos y a someterse a las preguntas de un auditorio muy selecto. En esta ocasión, esta semana, el protagonista he sido yo, pero no porque sea especialmente importante, sino porque dirijo este periódico y eso ha llamado la atención de los organizadores, que nos han invitado a participar y a explicar los planes en los que estamos trabajando para los próximos meses. Además, se dio la circunstancia de que este desayuno se produjo al día siguiente de que el gobierno anunciase ese famoso plan de regeneración democrática, que han llamado, que en realidad no es más que una cortina de humo, que en el fondo lo que persigue, lógicamente, como ustedes pueden imaginar, es controlar a los medios de comunicación. A nosotros, de momento, no nos pueden controlar. No sé si algún día conseguirán la mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo, pero mientras tanto seguiremos dando aquí la batalla. Quiero que lo escuchen si quieren y se los vamos a poner a continuación. Si están ustedes escuchando el audio, lo van a escuchar en los próximos minutos. Si están ustedes viendo el vídeo, van a ver también la versión audiovisual. Primero escucharán las palabras del organizador, de José Luis Rodríguez, al que desde aquí agradezco su invitación. Después escucharán una breve presentación que hizo Juan Luis Cebrián, el mítico periodista que fue quien me presentó en este foro, y después van a escuchar primero una pequeña intervención en donde explico algunas cosas sobre The Objective, y a continuación van a ir escuchando las preguntas que José Luis Rodríguez me traslada del auditorio. Son preguntas muy variadas y muy interesantes desde mi punto de vista, que me dan pie a explicar a lo largo de una hora pues nuestra visión sobre muchos temas y lo que estamos haciendo aquí en The Objective. Hay un tema del que hablé especialmente también en esta conferencia que quiero también anunciarles, y es que estamos estudiando la posibilidad de hacer una versión impresa de The Objective. No será, lógicamente, un periódico diario, no se nos ha ocurrido tal disparate, no por nada, sino porque no tenemos estructura como para poder hacerlo, pero sí que es cierto que estamos evaluando las posibilidades de hacer una versión semanal. En principio son proyectos, son análisis lo que estamos haciendo pruebas, estamos haciendo tests, y lo anuncio, y lo he anunciado esta semana en Madrid, porque si ustedes en algún momento van a un kiosco y se encuentran de repente allí pues un periódico que pone The Objective, pues que no se asusten, que sepan ustedes que es que estamos haciendo pruebas. Ustedes lo pueden comprar, por supuesto, porque va a tener un contenido extraordinario, pero no es nada definitivo. Estamos haciendo unos pequeños tests para saber si puede ser viable o no llevarlo a término. Así que si ustedes lo ven por ahí, pues les agradeceré mucho que lo compren. Y si no lo ven, pues es que han tenido mala suerte, porque las pruebas las hacemos solo en algunos pequeños puntos de venta. En cualquier caso, les dejo ya con la intervención en este foro. Espero que les parezca interesante y les remito a la semana que viene en un nuevo capítulo de Al Tanto. Hasta entonces, muchas gracias a todos y sigan leyendo theobjective.com. Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida
al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos gracias al mecenazgo de Telefónica, en nombre de cuyo presidente, don José María Álvarez Payete, les saludo a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ris de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el honor de recibir en el Foro de la Nueva Comunicación al director de OYETIV, don Álvaro Nieto. Va a presentarle don Juan Luis Cebrián, académico de la Española de la Lengua, singular, impulsor y brillante editor de El País, referente para los periodistas de mi generación y de las siguientes. Señor Cebrián, querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. La fortuna ha querido que intervenga yo ante ustedes para presentar a Álvaro Nieto el día después de que en el Palacio de la Moncloa se anunciara un plan de degeneración democrática que, por error gramatical, el presidente y algunos ministros vienen denominando regeneración. O quizá no es un error, sino una nueva demostración de que el famoso libro de Orwell, 1984, ha servido desde un principio como instrumento programático de los planes de Pedro Sánchez desde que llegara al poder. El presidente del Gobierno, con sus cercanos seguidores, no solo quiere instituir el Ministerio de la Verdad, sino que anunció su compromiso con el Ministerio del Amor, dos instituciones típicamente orwellianas, y parece decidido a instaurar también la nueva lengua política, inventada por Orwell en su libro, y que era un idioma que no incluía la palabra pensamiento. Álvaro Nieto nació un poco antes de 1984, la famosa fecha del libro de Orwell, 7 años para ser preciso, y es, como yo mismo he sido toda mi vida, periodista. Nada más y nada menos que periodista, aunque quizá también él prefiera, como tantos otros de nosotros, que su familia no se entere de que ejerce profesión tan desacreditada y perseguida y siga creyendo que toca el piano en un burdel. Estudió tan abominable oficio, me refiero al de periodista, en Madrid, y trabajó tempranamente en la revista Tiempo, para ser después corresponsal en Bruselas de la Gaceta de los Negocios, redactor jefe del País, director de Vox Populi y desde 2021 director también del The Objective, en el que me honro en escribir, con el que disfruto leyéndolo y al que, gracias al estupendo diseño de su aplicación informática, yo prefiero llamarle simplemente Teo, es decir, Teo. Apenas había cumplido Álvaro 1 año de vida cuando se publicó la Constitución española hoy día vigente y tan repetidamente incumplida por el Gobierno actual. En su artículo 20 se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, la palabra prohibida en el lenguaje del Ministerio de la Verdad, los pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción. Y se advierte que estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Algunos creen que la libertad de expresión es patrimonio de los periodistas, pero de ninguna manera. Es un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo demás, ningún tipo de censura es ningún tipo de censura, aunque ayer supimos que el ministro de Cultura, titular en la sombra del Ministerio de la Verdad, cuyo pensamiento, que repito, no existe en la nueva lengua, solo conocemos por algunos discursos políticos y declaraciones a la prensa. El ministro anunció ayer que el Gobierno va a decidir lo que son bulos y lo que no, y en consecuencia va a premiar a los buenos y castigar a los malos. Ya el ministro del Interior actual dio en su día órdenes nada menos que a la Guardia Civil para que durante la pandemia
sus especialistas informáticos trabajaran en dos direcciones: evitar el estrés social que produce la difusión de toda una serie de bulos, estas son frases textuales del entonces jefe del Estado Mayor de la Benemérita, y minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por el Gobierno. De modo que el Ministerio de la Verdad ya tiene ensayado recurrir igualmente al también orwelliano Ministerio de la Paz, que es precisamente el encargado de la guerra, a fin de reprimir con el uso de la Fuerza Armada la fabricación del fango. Como los organizadores de este acto me han dado nada más que 5 minutos, acabo aquí mi presentación poniendo de relieve que Álvaro Nieto y los redactores y colaboradores de TEO, de Objective, son, como tantos otros periodistas, honestos servidores de sus lectores, ávidos de conocer las corrupciones, las mentiras y las estupideces que el poder perpetra. Lamento no tener tiempo, por eso, de extenderme acerca del Ministerio del Amor, sobre el que algo nos instruyó el señor Sánchez en sus cartas a Begoña, no sé si inspiradas en las cartas a Felice de Franz Kafka. Pero hoy es el día de Álvaro, de su empresa editora y de todos los periodistas que trabajan, sufren y se arriesgan en denunciar al poder, a todos los poderes, tan empeñados en que creamos que la verdad, no solo la de hoy, también la de la memoria histórica y la del futuro previsible, es la del torpe relato que ellos quieren instrumentar. El periódico que dirige Álvaro, nuestro periódico, está hecho para lectores que piensan, palabra prohibida en el lenguaje del nuevo régimen. Querido Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias, don Juan Luis, por su presentación. Ahora conversaremos con don Álvaro Nieto, director de TEO, como ha dicho Juan Luis. En primer lugar, nos gustaría que en la intervención inicial hiciera usted una aproximación al proyecto y a la realidad de Objective. ¿Cuál es su propósito? ¿Quién está detrás? ¿Cómo les va? ¿Y qué es lo que les diferencia de los demás medios digitales que proliferan y que compiten por audiencias e ingresos publicitarios? Muy bien, muchas gracias, José Luis, sobre todo por haberme invitado a formar parte de este foro tan prestigioso. Estoy muy agradecido y también, por supuesto, a todos ustedes por haber venido a escucharme esta mañana aquí, aunque intuyo que muchos de ustedes lo han hecho porque venía el señor Cebrián a hablar primero, que, por supuesto, es mucho más brillante y tiene una carrera mucho más esplendorosa que la mía. Pero por supuesto, también tengo que agradecer al señor Cebrián, a Juan Luis, por sus palabras, por sus amables palabras, no solo hacia mí, sino hacia el periódico en el que escribe ahora. En realidad, yo lo que te tengo es que dar las gracias por haberte dejado engatusar por mí en su momento, porque te ha costado caro, te ha costado caro. En el fondo me siento un poco responsable de que salieras de esa manera del diario El País, que era tu casa, pero en el fondo tú y yo sabemos que allí hace mucho tiempo que dejaron de quererte. Por tanto, creo que ahora estás en un sitio donde se te aprecia mucho más y donde tus artículos, por cierto, creo que han cogido una nueva dimensión, como todos los aquí presentes saben de sobra. Voy a ser breve porque a mí me han advertido que, aunque yo recuerdo estos desayunos como grandes peroratas de gente que viene a darnos muchas veces la turra por las mañanas, pero a mí me han dicho que ahora el formato ha cambiado y me parece muy bien. Tengo que ser muy breve, voy a intentar ser incluso más breve que el señor Cebrián, porque lo importante es que ustedes pregunten lo que consideren oportuno y yo estaré encantado de responder a sus cuestiones. Voy a empezar, mientras ustedes van pensando las suyas, voy a empezar lanzando algunas preguntas. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar del Delsi Gate?
¿Les suena familiar, por ejemplo, la aerolínea Plus Ultra? ¿Y una empresa también rescatada por el Gobierno que se llama Globalia? ¿Y Koldo García? ¿Saben ustedes quién es Koldo García? ¿Y Jessica? ¿La amiguita del ministro que estaba enchufada en una empresa pública? ¿Y qué me dicen de la cuñada japonesa de Pedro Sánchez? Esa que pretendían colocarnos este verano en una agencia de la ONU que pagábamos todos nosotros. Admito que son preguntas retóricas. Intuyo que la mayoría de ustedes saben los protagonistas a los que me he referido, porque ya forman estos nombres parte del imaginario colectivo de todos los españoles. ¿Y saben ustedes qué tienen en común todos esos nombres? Delcy Gate, Plus Ultra, Globalia, Koldo, Jessica y Matsumoto, que así se llama la japonesa. ¿Saben ustedes qué tienen en común todos esos nombres? Que los periodistas que destaparon esos escándalos trabajan en The Objective. Eso a lo mejor ustedes no lo sabían hasta hoy, pero tienen que saber que sin nosotros, sin nuestro trabajo, hoy serían mucho más ignorantes acerca de lo que hacen nuestros políticos. Porque ese es precisamente nuestro papel. Yo también voy a citar a George Orwell, como hacía Cebrián hace unos minutos. Orwell decía que el papel de los periodistas consistía en contar lo que algunos no quieren que se sepa. Y eso es precisamente lo que hacemos en The Objective, y esa debería ser, por supuesto, la función fundamental del periodismo, aunque a veces parezca que en los medios de comunicación la práctica más habitual hoy día es la adulación en vez de la investigación. Hace 3 años, Paula Quinteros, mi editora, y yo vimos una oportunidad. En España había por entonces muchos medios de comunicación, probablemente los mismos que hoy día, pero pensamos que aún así había hueco para hacerlo de otra manera. Y nos pusimos manos a la obra. Reclutamos a un grupo valiente de periodistas y fuimos fichando poco a poco a los mejores y más brillantes columnistas de nuestro país. A día de hoy, como todos ustedes saben, tenemos un periódico que goza de extraordinaria salud, que visitan a diario una media de 400.000 personas, pero que, por supuesto, nosotros queremos que sean muchas más. Somos ambiciosos. Nuestro objetivo es ser el mejor periódico de España. Por eso hemos creado hace unos meses, por ejemplo, un consejo editorial capitaneado por el exdirector del País, Antonio Caño. Por eso nos hemos rodeado de asesores como José Luis Sainz, que ha ocupado puestos de la más alta responsabilidad en grupos de comunicación como Prisa o Vocento. Y por eso, más recientemente, hemos incorporado también a José Manuel Calvo, exdirector adjunto del País, como director de calidad. Y en este sentido, me gustaría anunciarles esta mañana que el periódico se encuentra en este momento en plena fase de elaboración de un libro de estilo y de un código de conducta para nuestros periodistas. El objetivo es contar con ambos manuales en los próximos meses, una vez que sean revisados y avalados por algunos de nuestros académicos de cabecera. Y no miro a nadie, pero todos ustedes más o menos saben quiénes son los académicos que están en torno a nuestro proyecto. Son pequeños pasos que vamos dando en la misma dirección, la de consagrarnos como periódico de referencia en España. Aún nos queda mucho, pero no tenemos prisa. Somos plenamente conscientes de nuestras carencias, de nuestras limitaciones y de nuestros errores. Pero les aseguro que trabajamos a destajo por ser un poquito mejores cada día. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad y por lo que ha dicho. Todo el mundo supone cuál va a ser el tema siguiente. Agustín Llanell, de la Federación de Sindicatos de Periodistas, dice: el Plan de Acción por la Democracia aprobado ayer incluye medidas para los medios que se basan en el Reglamento Europeo de obligado cumplimiento. ¿Cree que Europa ha aprobado esa norma para controlar a los medios, que es la crítica que hace el PP, a pesar de que en Bruselas apoyó este reglamento? Javier del Castillo
Dice, ¿no te parece una broma y una tomadura de pelo que el Gobierno pretenda luchar contra la desinformación cuando desinformar es una de las cosas que mejor sabe hacer el Gobierno? En definitiva, ¿qué opinión le merece, director, el paquete de medidas para la regeneración democrática presentado ayer por el Gobierno? A ver, yo creo que se trata de algo muy grave en tanto en cuanto es una prueba más de que tenemos un Gobierno que pretende controlar a la prensa. Sus intenciones son claras. Nos lo ha dicho muchas veces y ayer con un plan de acción. Lo que pasa es que, de momento, es simplemente el anuncio, una vez más, de cosas que van a venir, pero que no sabemos si algún día llegarán. Conociendo los antecedentes del Gobierno, creo que hay elementos suficientes como para preocuparse, porque, como ayer precisamente nos dijo el señor Bolaños, yo creo que se le escapó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero llegó a decir literalmente que el plan del Gobierno, el objetivo del Gobierno es dos cosas: premiar a los verdaderos periodistas, lo dijo así, y castigar a los que están socavando la democracia. Claro, si el organismo que va a decidir quiénes son los verdaderos periodistas y quiénes socavan la democracia es el propio Gobierno, pues ya nos podemos imaginar qué es lo que tiene en mente. Me parece muy preocupante, pero insisto, creo que es un brindis al sol, creo que hay mucha propaganda, entre otras cosas porque las medidas planteadas requieren la aprobación en el Parlamento y ahora mismo todos sabemos que el Gobierno no parece contar con una mayoría suficiente para sacar nada adelante en el Parlamento. Ayer mismo tuvo una nueva derrota parlamentaria. Y también todos sabemos que todo esto es una cortina de humo para tapar los problemas acuciantes que tiene el Gobierno en relación a todas esas informaciones que hemos ido destapando diferentes medios de comunicación durante los últimos meses. Por tanto, estoy preocupado, pero hasta cierto punto, porque, por un lado, no veo muchas posibilidades de que esto salga adelante y luego, efectivamente, sí que me gustaría subrayar la broma, ¿no?, que decía Javier en su pregunta, que representa que el Gobierno, por ejemplo, hable de transparencia cuando es el Gobierno más opaco de la historia. Los datos están ahí, pueden ustedes consultarlos hoy mismo en nuestro periódico. Con los datos del portal de transparencia en la mano, el Gobierno de Sánchez es el más opaco de la historia y nos habla de transparencia. ¿Pero qué transparencia? Aplíquese usted el cuento y luego ya nos la pide a los demás. Luego está la broma de hablar de que hay que distribuir la publicidad de una manera, la publicidad institucional de una manera transparente. Pero si en España precisamente las administraciones que nos dan los datos de su distribución de publicidad son las administraciones autonómicas y las locales, si es el Gobierno el que se niega sistemáticamente a decir a qué medios está dando la publicidad. Por cierto, es el Gobierno el principal anunciante de España. Yo no sé si ustedes lo saben, no pasa en ningún otro sitio de Europa occidental. El principal anunciante de España en otros países democráticos son empresas como la que patrocina este foro, pero no el Gobierno. Eso debe solo pasar en Venezuela, Corea del Norte, Cuba y no sé qué otros sitios más. Es increíble, pero la evolución desde el año 18 de la publicidad del Gobierno no ha dejado de parar. Y no solo es el principal anunciante de España, sino que entre los 15 primeros anunciantes de España hay 3 empresas públicas que también pagamos todos nosotros: Correos, Renfe y Loterías del Estado. The Objective, por cierto, no recibe ni un solo euro ni del Gobierno, ni de esas 3 empresas, ni de ninguna otra empresa pública. Pero el Gobierno no nos dice a quién le da ese presupuesto. O sea, que están incumpliendo la propia transparencia que quieren ahora exigir supuestamente a las comunidades autónomas. Comunidades, por cierto, que luego, si tengo oportunidad, podré explicar, porque a nosotros tampoco es que nos tengan llenos de dinero. Y luego, broma también lo de ayer, porque el Gobierno que más miente de la historia reciente se pone a combatir los bulos y las mentiras. Pero, oiga, aplíquese el cuento. Un Gobierno que, además, para colmo, pretende hacer obligatorio el debate sobre el Estado de la Nación una vez al año,
cuando lleva 6 años en el gobierno y no lo ha celebrado más que una vez. Oiga, si usted no es capaz de celebrar el debate todos los años, no sea que viene ahora a hacernos obligatorio un debate que usted ni siquiera convoca. Y luego, por supuesto, es una broma que nos pretendan hacer creer que la Unión Europea nos obliga a hacer todo esto. Como decía precisamente Agustín en su pregunta, la Unión Europea lo que aprobó es un reglamento que precisamente lo que hace es proteger a los periodistas, proteger la independencia de los medios de comunicación frente a los gobiernos y las injerencias de los gobiernos, que es exactamente lo que pretende hacer el gobierno. Por tanto, que no nos vengan con la cantinela de que es que nos obliga a Bruselas, que ya la hemos oído demasiadas veces, por ejemplo, cuando propusieron cargarse los delitos, ¿no?, de rebelión y rebajar la malversación. Eso ya nos lo sabemos. A mí me preocupa, como he dicho antes, parcialmente todo lo de ayer. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Somos conscientes de que hay una amenaza y, por cierto, el gobierno que dice que hay una amenaza para la democracia en los medios de comunicación, en realidad la amenaza es él. La mayor amenaza que hay ahora mismo en España contra la democracia es el propio gobierno, lamentablemente. Y creo que somos todos conscientes de ello. Lo que más me preocupa de todo este asunto es que, lamentablemente, cuando lleguen las medidas, cuando lleguen los proyectos, si es que llegan, tengo la sensación de que una parte de la profesión periodística va a aplaudir con las orejas. Y esto sí que es una novedad, porque hasta ahora en España hemos visto graves enfrentamientos entre gobiernos y medios de comunicación, es lo normal en una democracia, pero lo que me parece completamente anormal y escandaloso es que los propios periodistas sean los que aplaudan la aniquilación de otros periodistas. José María Martínez dice: el periodista Antonio Maestre, desde La Sexta, tildó de panfleto digital a The Objective. Ya están señalados por la Inquisición monclovita, dice José María Martínez, y les dejaron fuera del futuro listado, y les dejarán, parece que escribe, fuera del futuro listado de medios adeptos al nuevo régimen. Pedro González, de Atalayar, dice: cada vez son más los comentaristas que afirman el creciente riesgo de que España termine en un régimen similar al de Venezuela. ¿Comparte ese diagnóstico o le parece exagerado? Ustedes se dan por aludidos cuando el presidente Sánchez habla de pseudomedios. ¿Qué características cree que en el modelo de Moncloa debería reunir un medio para que el Gobierno le conceda ese dudoso título? A ver, yo cuando el Gobierno o sus palmeros hablan de pseudomedios o de panfletos, la verdad es que no me siento aludido, porque yo llevo 27 años trabajando en medios de comunicación en España y aunque es verdad que esta es probablemente la empresa más pequeña en la que yo he trabajado, pero que ya haremos grande poco a poco, yo no noto ninguna diferencia con las empresas anteriores en las que he estado. Nosotros hacemos un trabajo periodístico igual que yo he hecho toda mi vida. Trabajamos de una manera organizada, tenemos una estructura jerarquizada, tenemos una plantilla de 45 personas, tenemos una sede perfectamente visitable en pleno barrio de Salamanca, no estamos en un garaje ocultos trabajando en condiciones infrahumanas. Tenemos unos accionistas, tenemos un consejo de administración, por cierto, tenemos las cuentas perfectamente auditadas y sin ninguna tacha, tenemos un consejo editorial, como he explicado antes, compuesto por gente muy experimentada tanto en medios de comunicación como en otras esferas y ámbitos de la sociedad. No sé qué más pruebas necesitan para saber que esto no es un panfleto. Esto es un medio de comunicación y al que no le guste, que no lo lea. Pero es la primera vez que yo me encuentro en democracia con que aquellos a los que no les gusta mi periódico pretenden destruirlo. Yo, sinceramente, esto no lo había visto nunca. Respecto a la pregunta que hacía alusión a Venezuela,
sí que tengo que introducir el matiz de que efectivamente vamos por una deriva, yo creo que peligrosa, pero en España todavía estamos a tiempo de pararla. En España estamos en una democracia y todavía tenemos resortes e instrumentos para darle la vuelta a la situación. Y yo creo que si los periodistas, los policías, los guardias civiles, los fiscales, los jueces hacen su trabajo correctamente porque son, en el fondo, los contrapesos y los contrapoderes del sistema, nosotros vamos a salir bien de esta historia. Pero evidentemente todo el mundo tiene que ser consciente de que nos jugamos la democracia, eso sí. No conviene ya poner paños calientes porque las intenciones del Gobierno han quedado perfectamente claras desde ayer. ¿Por qué cree usted, director, que tampoco las comunidades autónomas tienen presente a TEO en el reparto de la publicidad institucional? ¿Las comunidades gobernadas por el Partido Popular les tratan mejor que el resto? ¿Las del Partido Popular? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo en esto voy a dar datos porque en realidad aquí también se difunden muchas mentiras, ¿no? The Objective tiene una estructura accionarial que es muy sencilla. Lo digo porque como piden transparencia en el Gobierno, vamos a dar transparencia, pero bueno, con ir al registro mercantil cualquiera lo puede mirar. The Objective tiene 15 socios en su accionariado. Los 15, por cierto, no es delito ser extranjero, pero los 15 tienen nacionalidad española. La socia mayoritaria está aquí presente, se llama Paula Quinteros y tiene el 90% de la sociedad. El resto de los socios, yo entre ellos, tenemos el 10%. Ninguno supera el 5%. Eso es el accionariado. Vamos a la publicidad. La publicidad es la mayor parte, o constituye la mayor parte de nuestros ingresos anuales. Publicidad tanto negociada bilateralmente con nosotros y las empresas o las instituciones, o bien publicidad programática, que no sé si saben ustedes qué es, pero es la que nos introducen algunas plataformas tecnológicas en nuestro sistema para hacer más eficientes los anuncios. Nosotros tenemos ahora mismo catalogados 115 anunciantes en el año 23. Tuvimos 115 anunciantes. De esos 115 anunciantes, solo 4 son instituciones públicas. Solo 4. No les voy a dar quiénes son, pero ustedes saben que, por ejemplo, el PP, que me preguntabas por el PP, tiene 13 autonomías, no 4. El dinero que a nosotros en el año 23 nos dieron las administraciones públicas o las empresas públicas alcanzó el 12% de nuestros ingresos. Es decir, que si mañana esas 4 administraciones cierran el grifo, a nosotros no nos pasa absolutamente nada. No tenemos una dependencia de ese dinero. Es el 12% de nuestro presupuesto. Y les diré más, porque alguien puede decir, no, pero les sostiene el IBEX 35. Pues miren ustedes, ninguno de nuestros anunciantes supera el 6% de nuestros ingresos. Es decir, tenemos bastante bien diversificada la cartera de clientes. Si mañana se cae uno de los anunciantes principales, tampoco tenemos un problema. Tampoco tenemos un problema. Por cierto, The Objective, que tiene un plan de negocio que aplica a rajatabla, que está perfectamente orientado para ser rentable en el futuro más inmediato y que no tiene deuda bancaria ninguna. No sé si otros medios de comunicación pueden decir lo mismo. No sé si con esto he contestado la pregunta, pero me preguntaba si dependemos mucho de las comunidades del PP. La respuesta es no, pero ni falta que hace. ¿Han valorado ustedes alguna vez hacer una versión de TEO en papel, siquiera en periodicidad semanal, como están adoptando medios como Político en Bruselas y en Londres, y algún otro nuevo proyecto? Pues mira, esta idea a los que hacemos The Objective siempre nos ha rondado la cabeza porque tanto Paula como yo venimos de la prensa escrita, hemos desarrollado toda nuestra carrera ahí y lógicamente le tenemos un gran apego al papel.
nosotros hacemos un periódico que tiene precisamente, o que lleva a gala el ser multiplataforma, multicanal, multisoporte. Por tanto, no podemos descartar ninguna opción. Hace unos meses hicimos un pequeño estudio de mercado y, curiosamente, los resultados fueron sorprendentes, porque, contrariamente a lo que podría parecer, el lector de The Objective parece que tiene un cierto nivel, parece que también podría estar interesado en una versión de papel. Nosotros, y aquí quizás me estoy yendo un poco de la lengua, pero creo que es el momento adecuado y el foro adecuado para decirlo, nosotros estamos estudiando ahora mismo la posibilidad de hacer una versión en papel. Es simplemente una hipótesis de trabajo, lo que estamos haciendo son una especie de test, de pruebas, y lo anuncio aquí porque si ustedes algún día se encuentran en un kiosco con un periódico que pone The Objective, no se alarmen, no se asusten, es que estamos haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas. Yo soy consciente de que esto es un poco extraño. Normalmente los periódicos un día aparecen y otro día desaparecen, pero nosotros vamos poco a poco. Nosotros somos gente criada también y formada en las escuelas de negocio y sabemos que cuando uno quiere sacar un producto al mercado, lo primero que tiene que hacer es un estudio, crear un MVP, que se llama, una pequeña unidad del producto, probar que funciona, que hay agua en la piscina, y si hay agua en la piscina, pues lógicamente nos tiraremos. Y no sé si ya entonces alguien se atreverá a seguir hablando de esas webs. Háblenos, por favor, de sus iniciativas de Positive y Liberal. ¿De verdad la gente aprecia las buenas noticias? ¿Tiene en proyecto otras iniciativas similares, otros canales? Pues, en cuanto al Liberal, es nuestra pata económica, es nuestra sección de economía. Es también un podcast muy exitoso que dirige Miguel Ors, con el que también me une una larga amistad y con el que también he trabajado hace mucho tiempo y ahora estoy honrado de tener también en el equipo. El Liberal nos atrae sobre todo por el nombre, porque The Objective, en realidad, en su declaración de principios y valores aprobada por el Consejo Editorial del que antes les hablaba y que ustedes tienen en la página web, la pueden consultar ahí, The Objective en realidad, si se define por algo, es por su concepción liberal de la vida. Somos liberales en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y, por tanto, esa marca nos interesaba especialmente por lo que simboliza. Luego, por supuesto, se pueden ustedes imaginar cuáles son el resto de nuestros valores y de nuestros principios, todos ellos ligados a la democracia, al Estado de Derecho, a las libertades y a la separación de poderes. Respecto a The Positive es una iniciativa que hemos puesto en marcha porque creemos que en España muchas veces no prestamos atención suficiente a noticias que la merecen, que merecen nuestra atención y nuestro tiempo. En España, por ejemplo, tenemos una cantidad ingente de pymes que hacen un trabajo extraordinario, que exportan muchísimo, emprendedores que están todo el rato innovando y de los que no se habla. Gente que aporta a la sociedad, gente que está creando iniciativas con impacto social y nosotros queremos darles voz. Y por eso hemos puesto en marcha ese canal, también un podcast que conduce el periodista Fede Durán y, por supuesto, creemos plenamente en esta iniciativa porque creemos que los periódicos no solo tienen que estar llenos de malas noticias. Respecto a qué otras iniciativas tenemos en marcha, bueno, he contado al principio que vamos a elaborar o que estamos elaborando en este momento un libro de estilo que creo que es necesario, todo periódico de referencia tiene que contar con él y también lo haremos público, por supuesto. Y vamos ahora, en este último trimestre del año, a potenciar dos áreas que soy consciente de que tenemos un poco descuidadas, pero que hay que fomentar.
La primera de ellas tiene que ver con la política internacional. Nosotros, como hemos ido poquito a poco, no somos ahora mismo muy fuertes en temas internacionales. Vamos a intentar desarrollar esto los próximos meses. Y lo que vamos a hacer, sobre todo, es crear una marca cultural, un suplemento cultural para aunar ahí todo el contenido que tenemos, que es extraordinario. Es decir, hoy día sí que hacemos mucha cultura. The Objective siempre se ha caracterizado por tener los mejores contenidos culturales, pero hoy lucen poco seguramente, no se ven porque quedan atrapados por una maraña de información política y económica. Vamos a intentar estructurar eso porque evidentemente a nadie se le escapa que nosotros contamos con figuras tan relevantes como Fernando Savater, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Ricardo Duda, en fin, me estoy dejando al 80% de mis columnistas y de mis autores, pero creo que merecen tener un espacio mucho más propio y que todo el mundo pueda visibilizar dónde encontrarlos, ¿no? Usted ha publicado el libro Conexión Caracas-Moncloa, en el que aborda desde el caso de las subvenciones a la compañía aérea Plus Ultra, el del Seagate, las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo de Venezuela. También tiene usted el mérito de haber sido expulsado de Venezuela. ¿Cómo ve la situación? ¿Tiene las claves de lo que realmente ha ocurrido en las negociaciones para el asilo del presidente electo González Urrutia, que algunos consideran que en realidad se trata de una extradición acordada, una estrategia en la que probablemente no se contaba con que el Congreso de los Diputados primero y el Parlamento Europeo, probablemente mañana, pudieran reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela? A ver, primero, yo no considero tampoco un mérito haber sido deportado de Venezuela el 2 de agosto. Yo intenté acceder a Venezuela para hacer un trabajo periodístico porque creía que debía estar allí en ese momento y lamentablemente pues me metieron en un avión y me hicieron regresar a España. Entiendo el sentido de su comentario, pero no buscaba un minuto de fama, lo que buscaba era entrar en Venezuela y así lo tenía todo organizado y planteado para poder informar desde allí de lo que estaba pasando y poder entrevistarme con todos los actores de ese bello país al que yo quiero mucho por diferentes motivos, tanto familiares como empresariales. Sí, tengo escrito ese libro que se está viendo ahora mismo en la pantalla, Conexión Caracas-Moncloa, que tiene, yo creo, plena vigencia. Lo mejor del libro es que hoy sigue siendo de obligada lectura para todos aquellos que quieran saber qué es lo que narices le pasa al Gobierno español con el régimen de Nicolás Maduro. Si ustedes quieren saber por qué tiene dificultades el Gobierno en llamar dictador a lo que es un dictador, pues creo que ahí tienen todas las claves, porque cuento de dónde viene la historia, cómo se empiezan a estrechar vínculos en la etapa de Zapatero como presidente del Gobierno y relato toda la sucesión de hechos que al final nos han llevado a esta situación en la que estamos. Yo espero y deseo que Venezuela sea capaz de derribar a ese régimen porque evidentemente está haciendo demasiado daño durante demasiado tiempo. Pero no va a ser fácil. La lástima, y a mí lo que me avergüenza como español, es que mi Gobierno sea incapaz de liderar una posición mucho más beligerante contra Maduro. Quizás ahora que han detenido a 2 ciudadanos españoles injustamente, pues el Gobierno adquiera conciencia de lo que está pasando, pero estas imágenes a mí me parecen tristísimas. Que se tenga que recibir de esta manera, como si fuera un señor que pasaba por la Moncloa, al señor Edmundo González, que ha ganado limpiamente unas elecciones, me parece lamentable. Edmundo González merecía estar sentado donde se sientan los líderes políticos internacionales que acuden a la Moncloa a entrevistarse con el presidente. Eso es un desprecio no solo al señor Edmundo González, sino a todos los venezolanos. Director, ¿usted cree que las facultades y escuelas de periodismo preparan realmente a los futuros periodistas de acuerdo a las demandas y necesidades de los nuevos medios de comunicación? Está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, la facultad de la que yo tengo el honor de ser licenciado y doctor.
Pues sí, yo también tengo el honor de ser licenciado en esa facultad y además tengo un honor mayor, que es que soy profesor desde hace 7 años de la Facultad de Periodismo. Entonces, esa pregunta para mí tiene fácil respuesta. Y, por supuesto, agradezco a Jorge su presencia hoy aquí. Jorge no solo es decano de la Facultad de Ciencias de la Información, sino que además es el jefe de todos los decanos de Ciencias de la Información de toda España. O sea, que va a tener un papel muy relevante, le va a tener que tocar tener un papel muy relevante en los próximos meses si de verdad el Gobierno sigue adelante con sus planes. Porque es importante también que desde la academia se digan las cosas con claridad. Yo creo que la Facultad de Ciencias de la Información, en la que yo estoy dando clase, está mucho mejor que cuando yo estudiaba, sinceramente. Me parece que hoy día la formación de los estudiantes es mejor que la que recibíamos entonces, hace 28 años, 29, 30. Y yo, en lo que a mí respecta, veo estudiantes con muchas ganas de aprender. Veo, por cierto, una mayor diversidad ideológica en los estudiantes. Es verdad que vienen muchos de ellos ya con demasiados prejuicios ideológicos, ¿no? Yo sí que veo una cierta politización o demasiada politización en estos chavales que llegan allí con 18 años. Pero lo que sí que creo que es interesante es que ahora es mucho más plural la gente que acude a estudiar periodismo. Hace 30 años, yo siempre digo que hace 30 años solo era de derechas o liberal en la facultad Isabel Díaz Ayuso, porque en realidad el 98% de los estudiantes militaban o pensaban diferente. Pero hoy día no pasa eso. Hoy día hay muchísima pluralidad, los estudiantes abiertamente se declaran partidarios de un partido o de otro, y yo creo que esto es una esperanza, porque no veo yo tanto sesgo en los futuros periodistas. Respecto a si están recibiendo la formación adecuada, yo al menos intento dársela. Yo doy clases de redacción periodística, les doy sobre todo las prácticas, es decir, les enseño a escribir noticias, y a eso estoy todos los días. Creo que les va bien, pero lógicamente habrá que seguir insistiendo para que la profesión no se deteriore. ¿En qué cree usted que quedará el caso de Begoña Gómez? ¿Funcionará el plan del amor al que se refería don Juan Luis Cebrián en su presentación? ¿Cuáles serán las próximas entregas de esta, entre comillas, telenovela? Yo no sé cómo va a acabar el caso de Begoña Gómez, porque además el caso de Begoña Gómez tiene una vertiente judicial que eso ya se verá dónde conduce. No soy experto en la materia, pero a mí lo que me preocupa es que en España no haya un escándalo generalizado con el caso Begoña Gómez, independientemente de que haya un juzgado investigándolo. Porque el caso Begoña Gómez, desde mi punto de vista, representa un enorme problema o un enorme fallo del sistema. La señora Begoña Gómez ha estado haciendo cosas completamente inapropiadas. Yo no digo que sean delito, a lo mejor no lo son, pero no se deben hacer. Todos somos conscientes de que hay que establecer unos límites. Yo creo, en este sentido, que hay que escuchar lo que dice, por ejemplo, Míriam González, que fue, que sigue siendo esposa de Nick Clegg, el que fue vicepresidente en el Reino Unido, ¿no? Ella ha explicado sobradamente que si hubiera hecho mínimamente lo que hemos conocido sobre Begoña Gómez, la hubieran crucificado desde el minuto 1. Y, por cierto, ella ha explicado muchas veces que cuando su marido tomó posesión como vicepresidente, la encerraron en un cuarto y un grupo de juristas que trabajaban para el gobierno le estuvieron detallando todo lo que no podía hacer desde ese día. Eso pasa en el Reino Unido, una de las mejores democracias que existen en el planeta. ¿Y por qué no hacemos aquí cosas parecidas? ¿Por qué permitimos este tipo de comportamientos completamente intolerables? Yo creo que aquí el caso Begoña Gómez es muy sencillo. Es un comportamiento completamente intolerable por parte de la esposa del presidente del Gobierno. Y la responsabilidad de ello la tiene el presidente del Gobierno, independientemente de que haya un caso judicial o no. Yo sé que van a por el juez Peinado,
no sé en qué acabará, pero aunque archiven el caso, sigue siendo grave. Es decir, tenemos que ser capaces de volver a diferenciar entre lo que son las responsabilidades políticas y lo que son las responsabilidades jurídicas, penales, que en cada momento puedan derivarse de los comportamientos de cada uno. Y en España hemos perdido, yo creo, el norte de la ética. Voy a hablar del caso Jessica, por ejemplo. Me reprochan continuamente, no, estáis hablando de temas personales. No estoy hablando de temas personales. Estoy diciendo que un ministro de España se iba de viaje en viajes oficiales, se llevaba en el avión y a los hoteles a una acompañante que no era del ministerio, y a ustedes no les llama la atención. Esto no ha pasado nunca. Es decir, yo no he visto nunca, y he trabajado 7 años en Bruselas, yo no he visto nunca que un ministro fuera con su amante a un Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esto es intolerable. Se usen o no se usen fondos públicos. Hay compañeros míos que cuando entrevistan a Ábalos le dicen, no, pero ministro, ¿quién pagaba los viajes? Que me da igual quién pagaba los viajes, que no se puede ir con la amante de viaje oficial, que hay que establecer unos límites. Entonces, si hemos pagado todos, por supuesto, es mucho más grave, no lo dudo, pero hay un comportamiento completamente reprochable que es previo. Nos tiene que parecer mal que el ministro enchufe a su amante en una empresa pública. Nos tiene que parecer mal, independientemente de si la chica está formada, preparada o no. Es decir, no es tolerable y no veo, y lo que me preocupa es que no veo la misma indignación que tengo yo en muchos de mis compañeros. Creo que los ciudadanos sí que están cabreados, pero a veces en las elecciones no lo demuestran tanto. Usted ha escrito que lo conocido del denominado caso Koldo solo es la punta del iceberg. Asegura también que el periodismo fue por delante y que ahora toca que se haga justicia. ¿Qué episodios quedan por ver, teniendo en cuenta que el exministro Ábalos ha advertido con no quedar separado? Sí, esto me gustaría explicarlo efectivamente. Yo creo, primero, que tenemos que ser conscientes de que el caso Koldo no es el caso Koldo. Los medios hemos simplificado esto en caso Koldo, pero nadie en su sano juicio puede creer que Koldo García, persona a la que yo conozco bastante bien desde hace muchos años porque escribí ese libro donde se habla del caso Koldo, por cierto, porque es fruto de una investigación periodística todo esto que se ha destapado ahora, cuando estábamos todos en Voz Populi. El caso Koldo va más allá. Mi duda ahora mismo es dónde acaba el caso Koldo. Si miro todo lo que hemos ido investigando y publicando, evidentemente Ábalos está implicadísimo en todo, porque está todo conectado. No sé si ustedes han visto que el Delcy Gate ahora tiene una pata que conecta con el caso Koldo, porque resulta que hemos sabido hace poco que el día del Delcy Gate había allí, este comisionista estaba en Barajas, Aldama, ¿no? Víctor de Aldama, que era el comisionista del caso Koldo, y estaba allí para recuperar supuestamente un dinero de Globalia, rescate de Globalia, que también está ligado al caso Koldo, porque precisamente Aldama trabajaba para esa empresa. Globalia fue un rescate probablemente justo, yo no lo niego, pero tramitado de una manera express, en donde el gobierno le da a la empresa más dinero en el último minuto, a pesar de que la empresa pedía menos. Es decir, es la primera vez que un gobierno es tan generoso que te da más dinero del que pides. Es decir, que hay ciertos componentes en el rescate de Globalia que merecerían ser analizados, y yo espero que la justicia entre ahí en vez de impedir a los testigos que declaren sobre el tema. Si vemos todo, está unido, es decir, está Globalia, está Delcy Gate, está el rescate de Plus Ultra, que algún día descubriremos su vinculación con todo esto, está el caso Soluciones de Gestión, Koldo, que es lo de las mascarillas, están las adjudicaciones fraudulentas en Adif, esas adjudicaciones de obra pública que hemos destapado también en Diosjectif y que han provocado la destitución del presidente de Adif el viernes pasado. Eso viene de unos audios publicados por mi periódico hace unos meses. No se engañen, no le destituyen porque hay un caos ferroviario. El caos ferroviario ya lleva meses. Le destituyen porque ese señor está imputado y porque ese señor está implicado directamente en el amaño de contratos desde el Ministerio de Transportes. En resumen, mi sensación
es que el Ministerio de Transporte será todo una fosa séptica. Si eso trasciende el Ministerio de Transporte, si tiene conexiones con el Partido Socialista o con la Moncloa, ahí tengo más dudas. Tengo más dudas. Pero en cualquier caso, me parece que el horizonte judicial del señor Ábalos, salvo que se exilie o prescriban los delitos, es negrísimo. Don Álvaro, ¿por qué cree usted que el Partido Popular se traga la basura ideológica del PSOE y por qué piensa que Feijóo padece de síndrome de Estocolmo, como ha publicado? ¿Ve debilidades en el liderazgo del señor Feijóo? ¿Considera que Díaz Ayuso está más fuerte en la percepción pública? A ver, ¿eso lo he escrito yo? Sí. Debe ser. Me suena muy fuerte. Es verdad que debe ser de un artículo en donde estaba un poco caliente yo esa noche. Pero, a ver, yo creo que tampoco hay que ser injustos con el señor Feijóo porque, en el fondo, es que está enfrente de una maquinaria enorme. Es decir, es que Sánchez cuenta con 100 personas en Moncloa trabajando para él solo en la estrategia política. No sé si lo saben, yo conozco a alguno de ellos porque algunos amigos míos. Es decir, en Moncloa hay 100 personas todos los días maquinando para ver cómo el presidente construye su relato y cómo el presidente sigue avanzando en su toma de posiciones. Y claro, Feijóo no tiene 100 personas pagadas con salario público trabajando a su servicio. Entonces, es que estamos con una desigualdad total de efectivos, ¿no? Yo lo que sí que creo, y creo que es lo que motivó ese artículo, es que la oposición en España tiene un problema en tanto en cuanto en las últimas elecciones ha habido 800.000 personas que han votado una formación completamente extraparlamentaria hasta ese momento, que es lo de se acabó la fiesta, y a mí esto me preocupa. Me preocupa por lo que representan las personas que están ahí detrás, que son personas, por cierto, que se han aprovechado de nuestro trabajo sistemáticamente. Es decir, no tengo ningún rubor ni ningún problema en decir que Alvise Pérez ha estado y lleva años viviendo de nuestras exclusivas, atribuyéndose nuestras exclusivas. Sistemáticamente dice, no, yo descubrí el caso Coldo, yo descubrí no sé qué, yo el Delcy Gate. Todo falso. Es decir, si es que lo ha sacado mi equipo, primero en Vox Populi y luego en The Objective. Se puede demostrar, están los artículos publicados. No hay ninguna publicación previa que pueda demostrar que eso es así. Por tanto, es un personaje del que yo me fío poco. Pero lo que me preocupa es que la oposición, digamos, democrática que tenemos en España no es capaz de generar la ilusión suficiente como para atraer a esos 800.000 españoles que votan al Alvise porque están cabreados. Entonces, yo sí que creo que se necesitaría una reflexión en el Partido Popular y también en Vox para ver qué tienen que hacer para que no sigan perdiendo votos en favor de opciones completamente disparatadas. ¿Cómo ve usted a Vox y a su líder Santiago Abascal tras la ruptura de las coaliciones con el Partido Popular? ¿Imagina una suerte de reencuentro entre don Santiago y don Alberto o piensa que al menos de momento no les interesa a ninguno de los dos? Saludo a la señora Monasterio. Yo creo que efectivamente todos sabemos que si hay una oportunidad de elecciones, antes o después va a tener que haber un entendimiento entre PP y Vox. Eso lo sabe Feijóo, lo sabe Abascal, lo sabe Sánchez y lo sabe todo el mundo, porque los números no dan de otra manera ahora mismo. Lo que a mí me preocupa, insisto, es en lo que está trabajando Sánchez. Les voy a dar un scoop. Tenía pensado contarlo en un artículo, pero como estamos aquí también se lo voy a decir a ustedes. Esos 100 estrategas que hay en la Moncloa ahora están en una estrategia que consiste en lo siguiente. Vamos a cebar a Alvise Pérez todo lo que podamos, porque si la derecha, después de unas elecciones, que a lo mejor son en primavera, resulta que acude al Parlamento dividida en 3, eso suponiendo que Alvise sea derecha, que no sé exactamente qué es, pero en cualquier caso, el plan del Gobierno es, si estos al final quedan repartidos los votos de la oposición en 3 grupos parlamentarios, va a ser imposible que haya una alternativa a Sánchez, porque eso sí que lo tiene claro Sánchez y lo tiene claro todo el mundo. Feijóo, Abascal y Alvise no se van a juntar para hacer un gobierno,
completamente loco. Por tanto, el plan ahora no es tanto que Sánchez mantenga su mayoría o su minoría inestable, sino el plan ahora es que si hay nuevas elecciones no pueda haber una suma de la oposición, que Alvise tenga los escaños suficientes como para impedir que Vox y PP sumen 176. Eso es en lo que se está trabajando ahora, en hinchar este partido todo lo que se pueda para poder ir a unas elecciones en las que a lo mejor obtengan 5 o 6 escaños, no sé cuántos. Será difícil, por cierto, porque en las elecciones generales el sistema electoral no facilita precisamente la aparición de este tipo de formaciones, pero es en eso en lo que se está trabajando, en fracturar aún más los votos de la oposición. Verá usted que le sigo mucho y con mucha atención. Ha escrito que de momento gana Sánchez, pero que Puigdemont tiene una bala de plata. ¿Qué cree que puede ocurrir con Junts? ¿Agotará Sánchez la legislatura gobernando con el Parlamento o sin él? Yo aquí tengo una opinión a lo mejor un tanto pesimista, porque conociendo un poco cómo está organizado el Gobierno y cómo piensa el Gobierno, creo sinceramente que vamos a una legislatura larga. No veo opciones de un adelantamiento electoral. No porque no haya razones suficientes para un adelantamiento. En cualquier democracia occidental ya sabemos que si un gobierno no puede sacar los presupuestos, lógicamente tiene que ir a elecciones. Pero en España es que no estamos en una democracia normal ahora mismo, estamos en una democracia excepcional en donde el gobierno, más que gobernar, se dedica a mantenerse en la poltrona. Entonces, yo creo que ahora mismo el único objetivo de Sánchez es seguir en la Moncloa. Creo que es su objetivo porque sabe que como se arriesgue a perder el gobierno puede tener muchos problemas, él y su gente, por la vía judicial. Y, por tanto, la única manera de controlar, de alguna manera, esos problemas judiciales es manteniéndose en el poder. Es decir, solo manteniendo la Fiscalía de tu parte, solo manteniendo la Abogacía del Estado de tu parte y solo intentando seguir controlando el Poder Judicial, te puedes librar de ciertos problemas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo la situación de Sánchez es tan delicada que le impide convocar elecciones, aunque a todo el mundo nos pareciera que sería lo normal. Respecto a Puigdemont, yo creo que Sánchez ha demostrado una vez más su audacia. Hay que reconocerle que, por mucho que no nos guste, tiene unas dotes extraordinarias para engañar a todo el mundo. A Puigdemont le ha vuelto a engañar. Le ha fabricado una amnistía que no le sirve todavía a Puigdemont. No sabemos si algún día le servirá, pero gracias a eso Sánchez tiene atado a Puigdemont a su servicio, aunque Puigdemont amenace y ayer pues le tumbara este proyecto y seguramente le tumbará a otros cuantos más, pero yo creo que ahora mismo Puigdemont sigue ligado a Sánchez porque no tiene más remedio si quiere volver a España. Así que yo creo que Sánchez ha hecho una jugada, desde mi punto de vista, muy audaz, porque no le va a abandonar en las cuestiones fundamentales. Ni Puigdemont ni el resto de independentistas van a rechazar a este gobierno. Es decir, yo creo completamente inviable una moción de censura. Estos que están elucubrando con un posible apoyo del PNV a Feijóo, yo creo que están teniendo alucinaciones. ¿Realmente alguien imagina que el Partido Nacionalista Vasco va a dejar tirado a Sánchez cuando gobierna junto al PSOE en el País Vasco? Es inaudito, es impensable. Yo creo que hay que trabajar en otro tipo de soluciones, pero no pensar que un día esto va a ser posible. No hay mejor presidente del Gobierno para los independentistas que Pedro Sánchez. Otro maestro de periodistas, referente de la transición y después, Pablo Sebastián, le pregunta cómo se sale de esta situación. Pues es que yo no lo sé. O sea, realmente, por ejemplo, con el tema venezolano me lo he cuestionado mucho estas últimas semanas. Yo no sé, no soy especialista en ciencia política. Yo lo único que sé es que en una democracia hay unos contrapesos y unos contrapoderes y tenemos que preservarlos. Y cada uno en su puesto va a tener que hacer su trabajo y emplearse a fondo.
sin saltarse la ley, por supuesto, y con respeto absoluto a la Constitución. Pero aquí precisamente tengo el honor de tener a algunos de los que necesitamos en este trabajo. Tienen que estar defendiendo la democracia desde los periodistas hasta los fiscales, los jueces, los policías, los guardias civiles, todo el mundo que sea consciente de algo ilegal, todo el mundo que tenga conocimiento de una situación que merezca ser denunciada, yo creo que tiene ahora mismo la obligación moral, al menos, de transmitírsela a un periodista para que la cuente o la investigue. Nosotros tuvimos una circunstancia absolutamente emocionante cuando detuvieron a los del caso Koldo en enero. Ese día que detuvieron a 20 o 22 personas, claro, todo el mundo, la radio, las televisiones se acordaron de The Objective porque veníamos años publicando cosas sobre Ábalos, la propia Ketty Garat, que está también aquí presente. Anteriormente en Voz Populi habíamos sacado el Plus Ultra, el caso Koldo. Yo mismo lo había tenido que escribir en un libro porque nadie nos hizo ni caso. Y ese día que nos hicimos más o menos famosillos, gracias al caso Koldo, nos pasó algo increíble, que demuestra que hay que tener esperanza. Y es que se formaron colas en la puerta de mi despacho de ciudadanos anónimos que querían venir a contarnos cosas que sabían del caso Koldo y aledaños. Fue muy emocionante ver cómo ciudadanos de a pie, que yo no había visto en mi vida, se presentaban directamente en The Objective porque querían hablar con el director para contarle algo. La mayoría probablemente no traían una información muy concreta y muy productiva para nosotros, pero la verdad es que a mí eso no solo me llenó de orgullo y de emoción, sino que me demostró que una democracia la construyen los ciudadanos y la tienen que defender los ciudadanos. Si todos los que estamos en esta sala nos ponemos a ello, yo creo que los 100 de Moncloa no nos ganan. Estamos ya finalizando. Nuestro querido amigo Antonio San José le pregunta si no le parece exótico que sea la Comisión Nacional del Mercado y de Competencia, la CNMC, quien vaya a repartir certificados de verdaderos y de falsos periodistas y definir qué empresas son medios de comunicación y qué compañías no lo son. Sí, es completamente pintoresco que sea el Gobierno o un órgano dependiente del Gobierno el que vaya ahora a dar los carnés de periodista. Yo en este sentido les recomiendo a todos ustedes un artículo que hoy mismo ha firmado en mi periódico Isabel Gozalo, que es la número 2 del señor Urbaneja en la Comisión de Quejas y Ética de la Federación de Periodistas de España. Isabel Gozalo, en su artículo de hoy en The Objective, recuerda las palabras de su maestro Rafael de Mendizábal, catedrático magistrado del Tribunal Constitucional, que solía decir que la mejor ley de prensa es la que no existe. Yo puedo estar más o menos de acuerdo en que a lo mejor hay que regular algo, no lo sé, pero en cualquier caso no debe ser el Gobierno el que lo regule. Los medios de comunicación son un aspecto muy sensible en una democracia y el mero hecho de que haya un Gobierno intentando hacer un registro y definir qué es periodista, quién es periodista y quién no es periodista, me parece alarmante. Pero prefiero pensar que todo esto no va a ser posible, entre otras cosas porque no dan los votos en el Parlamento para llevarlo a cabo. Las dos últimas preguntas. Santiago Domenech, de DIR Confidencial, le pregunta qué objetivos cuantitativos se marca TO para este año y si descarta rotundamente un modelo de suscripción de pago a largo plazo. Y Javier Fernández Arribas, de Atarayar, dice: ¿los medios digitales podrán mantenerse con la publicidad sin cobrar a los lectores? Muy interesante. Vamos a ver. El modelo de The Objective es en abierto y lo va a seguir siendo en el futuro, porque nuestro modelo no solo responde a un modelo de negocio estudiado y analizado, sino que forma parte de una convicción que tenemos de que la información debe ser de acceso público y abierto para todo el mundo. Si enclaustramos la información en periódicos de pago,
si secuestramos la información de calidad en periódicos de pago, al final solo va a poder recibir esa información una minoría. Ustedes saben perfectamente que la inmensa mayoría de españoles jamás van a pagar por leer un periódico. Si dejamos la información en periódicos de pago, las posibilidades de que acabemos en un sistema completamente diferente al que tenemos son enormes, porque ahí sí que van a difundirse con mayor facilidad los bulos, la propaganda y otro tipo de desinformaciones. Yo creo que necesitamos medios abiertos y, por supuesto, son compatibles con otros que sean de pago. Yo tengo muchísimo respeto por aquellos periódicos y medios que han decidido poner un muro de pago. Un muro de pago te permite hacer cosas que un modelo en abierto no. Esto soy perfectamente consciente, pero nosotros tenemos muy analizado el modelo y sabemos que si conseguimos hacer un periódico low cost, por así decirlo, es decir, con una estructura ligera, poniendo el énfasis y el gasto en las personas, en los periodistas, y olvidándonos de secretarias, de choferes, de comilonas, de grandes sedes, yo creo que es posible ejercer el periodismo y hacer un periodismo de calidad sin necesidad de pedirle dinero a los lectores. Eso no quita para buscar otras vías de financiación que a lo mejor en un momento dado requieran que el que quiera algo extra pues lo pague. Y, por ejemplo, antes he hablado de la posibilidad de hacer una versión en papel. Lógicamente no será gratuita si llega algún día a producirse. Pero creo que el modelo funciona, claro que funciona. Ahora mismo en España los periódicos más leídos son los que están en abierto. Independientemente, por cierto, de lo que digan los rankings de audiencia, que en eso sí que a lo mejor puedo llegar a estar de acuerdo con Sánchez, porque es verdad que son un poco extraños, ¿no? Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis competidores, pero yo sí que conozco mis datos, porque tengo aplicaciones informáticas y sistemas que me permiten saber que yo tengo mucha más audiencia de la que me dan esos rankings que no sé quién maneja. Pero afortunadamente en este mundo yo creo que no es tan importante, y voy a la pregunta de los objetivos, en el mundo de la comunicación y del periodismo no solo es importante el número absoluto, cuantitativo, de cuánta gente te lee, sino que de qué gente te lee, quiénes son los que te leen, y si de verdad eres influyente y relevante. Y yo creo que esa es la liga que nosotros estamos ganando. La otra la iremos ganando poco a poco, pero creo que es un hecho objetivo que hoy día, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades de España, la gente que quiere estar informada, una de las cosas que hace por las mañanas es abrir The Objective, porque sabe que ahí van a enseñarles informaciones que no van a encontrar en ningún otro sitio. Ustedes no sabrían de la existencia de la cuñada japonesa sin The Objective. Lo repito porque es muy relevante. Ningún medio. Yo me he encontrado a posteriori medios que me han dicho, compañeros que me han dicho, no, si yo tenía lo de la cuñada japonesa desde hace 3 meses. Pues muy bien, pues haberlo publicado. Si tú tenías la información de Jessica, de Matsumoto, ¿por qué no la publicas? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo de perder el dinero que te da el gobierno? Le voy a dar, como suelo hacer siempre, 1 minuto o 2 minutos para que usted concluya, pero permítame que antes le agradezca en nombre de Telefónica, el mecenas que hace posible este foro de la nueva comunicación y de Nueva Economía Forum, el haber venido aquí, contarlo como lo ha contado. También quiero agradecer al maestro don Juan Luis Cebrián por haber hecho la presentación, a doña Paula Quinteros, su editora, la jefa que le paga la nómina todavía, y a todos ustedes muchas gracias. Y espero que durante muchos años. Ha entrado al trapo muy bien. Bueno, a ver, yo simplemente, por supuesto, reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí. Me siento muy honrado porque aquí hay personas a las que yo respeto muchísimo. En momentos como este es muy importante para nosotros sentirnos arropados, sentirnos apoyados, y yo interpreto su presencia hoy aquí como una muestra de solidaridad y de cariño con nuestro periódico, con nuestro proyecto. Y precisamente eso es lo que yo quería decir como colofón. Hay que ser conscientes de que para que una democracia funcione son fundamentales
los medios de comunicación libres e independientes. Y para que haya medios de comunicación libres e independientes, es fundamental que toda la sociedad se comprometa en apoyarlos. Apoyarlos puede ser simplemente leerlos cada día, pero apoyarlos también tiene que ser contribuir a financiarlos poniendo publicidad, por ejemplo. Yo he hecho en falta muchas veces mayor colaboración. Noto mucha preocupación en los empresarios españoles respecto a lo que va a pasar con España y con la democracia. Y yo lo que les digo es, oye, si tan preocupado estás, no sé qué haces que no apoyas más a los medios que estamos dando esa batalla por la democracia y por las libertades. Creo que hay que pedir un mayor compromiso a todos para sostener, para apoyar y para respaldar a medios como el nuestro. Y tiene que ser un apoyo más bien desde la esfera privada que desde la pública. Hablábamos antes de la financiación de las administraciones. Yo agradezco, por supuesto, su dinero y sus campañas de publicidad. Como he explicado antes, son insignificantes en nuestra cuenta de resultados, pero preferiría que el dinero no me viniera de las arcas públicas, sino que llegara de gente que honestamente pensara que somos necesarios para el país y que nuestro trabajo merece ser respaldado. Muchas gracias. Suerte.